24 del 3 al 5. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Muy bien, bien. Como ya lo dijimos, vamos a dar unos pequeños tips ahí de lo que acabamos de leer. Y ahí está nuestra hermana José muy atenta para poder compartir su comentario. Y igual Mónica también nos va a compartir algunos comentarios. Este estudio bíblico, mis amados hermanos, se va a centrar hasta el momento en el que la iglesia sea levantada. No vamos a profundizar mucho acerca de la gran tribulación ni algunas cuestiones que tengan que ver con la semana 70 que menciona el libro de Daniel, ni los juicios de las 7 copas, los 7 sellos que menciona el apóstol Juan en Apocalipsis, porque esos temas, quieras o no, son bien amplios, pero para efectos de estudio vamos a estar hablando acerca del contexto que vive la iglesia actualmente hasta el momento en que sea levantada. Y los falsos maestros, los falsos profetas adquieren su participación en este contexto, en este tiempo. Ahora bien, si recordamos lo que leímos en el versículo 3, los discípulos se le acercaron a Jesús. Antes de eso, Jesús había dicho, habían pasado por el templo de Jerusalén, habían pasado por ahí en el versículo 1, y dijo Jesús: de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra. Estaba hablando acerca de la destrucción del templo de Jerusalén. Entonces los discípulos se guardaron la curiosidad hasta esperar un momento oportuno para preguntarle a Jesús. Y aquí leímos en el versículo 3 que en el monte de los Olivos, allí los discípulos se acercaron y le dijeron: Maestro, mire usted, que es una sola pregunta, pero incluye 3 elementos bien importantes. Mire lo que le preguntaron los discípulos, y dice: ¿cuándo serán estas cosas? ¿De qué estaban hablando? Ahí tenemos la primera pregunta. ¿Cuándo serán estas cosas? Están hablando de la destrucción del templo de Jerusalén, en primer lugar. Entonces, los discípulos le preguntaron: ¿cuándo serán estas cosas? O sea, ¿cuándo será la caída del templo de Jerusalén? Haciendo referencia a lo que Jesús dijo, que no iba a quedar piedra sobre piedra. Y entendamos esto, amada iglesia, amados hermanos que están ahí. Israel es como el medidor, Israel es como la brújula en torno a la cual giran muchos de los acontecimientos de los tiempos finales. Israel es clave en todo lo que está sucediendo en el mundo y también en lo que sucede en nuestro país. Porque esto es algo que Jesús dijo, que no quedaría piedra sobre piedra. Estaba hablando acerca de algo muy interesante, y es la caída del templo de Jerusalén. Entonces los discípulos le preguntaron: ¿cuándo serán estas cosas? Luego sigue en la misma pregunta: ¿y qué señal habrá de tu venida? Yo creo que algo que nos interesa a todos, ¿cuál es la señal de la venida de Cristo Jesús? ¿Y por qué nos interesa? Porque cuando Cristo venga, levantará a su iglesia, a los escogidos, nosotros, su pueblo. Yo creo que Mónica ya tiene algunas ideas de qué nos va a comentar. Igual, hermano José, por ahí. Lo tercero que preguntan los discípulos es, preguntan cuándo se dan estas cosas, hablando de la caída del templo de Jerusalén, y qué señal habrá de tu venida, segundo, y tercero, y del fin del siglo. En otras palabras, el fin de todo, el fin del mundo, el fin de lo que nosotros ahora conocemos. Ahora, como parte de la misma introducción que estoy compartiendo con ustedes, quiero aclarar lo siguiente: Jesús no evadió ninguna de las 3 preguntas. Jesús no evadió responder a ninguna de esas 3 preguntas. Al contrario, lo que él hace, y veamos lo que dice el versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán.
Muy bien, note usted, Jesús no está evadiendo responder esas tres preguntas, pero a esto, hermanos, esto queremos enfatizar y de esto vamos a tratar mucho en nuestro estudio bíblico en línea. Jesús enfatiza, advierte acerca de los falsos maestros. Es más, es más, deliberadamente dicen venir en el nombre de Jesús. Interesante, muy interesante. Ellos, los falsos maestros, los falsos profetas, Jesús los pone en primera plana y antes de dar respuesta a las preguntas de los discípulos, Él dice, mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Ve, hermanos, que deliberadamente, o sea, de forma intencional y sin escrúpulos, vendrá gente que se autodenominará, yo vengo en el nombre del Señor Jesús y les digo esto y lo otro. Y miren, otro elemento importante, a muchos engañarán, a muchos engañarán. Por aquí vamos a comenzar parte de esto. No sé si nuestra hermana José tiene algo que comentarnos, algo que haya percibido en estos primeros versículos que hemos leído y que quiera compartir con nosotros. Sí, hay algo que es bien interesante al inicio y es como yo logro como percibir un cierto temor en los discípulos o como esa situación de que ellos sabían que el fin iba a llegar, pero les preocupaba saber cuándo, ¿verdad? Y cómo llegar. Y creo que como iglesia deberíamos de tener también esa preocupación, ¿verdad? De estar pendientes de las cosas que están sucediendo. Ellos tenían esa duda y Jesús se los respondió en ese momento. Y nosotros hoy tenemos la Biblia y donde podemos encontrar todas estas señales antes que sucedan estas cosas, ¿verdad? Entonces, lo primero que me llama mucho la atención es la actitud de los discípulos, de decir, creo que como seres humanos somos así, ¿verdad? Cuando nos dicen que algo va a pasar, queremos saber qué va a pasar antes de esto, como para estar listos, ¿verdad? Como para prepararnos. Entonces, y eso no está mal, porque qué bueno que los discípulos se interesaban en conocer esto, así ellos seguramente iban a prepararse mejor, ¿verdad? Para lo que vendría. Entonces, también debemos nosotros tomar estas señales que Jesús dio como una preparación para nuestra vida también, porque no solo es de, sí, esas son las señales, y si nosotros leemos los versículos, que los vamos a ir leyendo poco a poco, nos vamos a dar cuenta que todas esas señales se están cumpliendo hoy en día. Entonces no solo basta con decir, sí, se están cumpliendo, qué bueno que se están cumpliendo, sino estar sabedores que pues el Señor viene pronto y que debemos estar listos también nosotros para poder encontrarnos con Él. Eso es una cosa. Y lo otro que me llama mucho la atención es que Jesús comienza diciéndole a sus discípulos que no les engañen a ustedes. Es como una acción que va hacia la iglesia también, hacia el pueblo de Dios. O sea, no quiero decir que no incluye a los que no creen en Dios, pero Jesús estaba hablándole específicamente a los discípulos, que no los engañen a ustedes. Entonces es muy interesante porque estas señales, o al menos esta primera señal, tiene que ver muy directamente con la iglesia o con el pueblo de Dios, con sus discípulos. Entonces, sí sabemos que al final las señales abarcan a todo, ¿verdad? En general a todo el mundo. Pero es bien curioso que tenga que ver la primera con los falsos profetas, ¿verdad? Con los falsos maestros. O sea, es de tener mucho cuidado porque las señales también nos involucran a nosotros como iglesia. A veces decimos, las pestes, los terremotos, todas esas cosas que están allá afuera, ¿verdad? Pero también tenemos que tener cuidado con las cosas que están adentro de las iglesias. Y hoy en día, lastimosamente, hay muchas personas que hay que tener cuidado, ¿verdad? A quienes estamos poniendo como referentes. Quiero mencionar, ya que tengo este espacio, un caso que es muy popular que se ha hecho últimamente. Sé que quizás más de alguno ha escuchado el caso de un joven cantante ex cristiano que
que pues era un joven que comenzó a cantar, lo conocimos en videos en YouTube, canta muy bonito, es muy talentoso y pues a todos nos gustó, ¿verdad? Por lo que él hacía. Y es bien lamentable lo que decidió hace algunos días. Él decía que renunciaba a cantar música gospel o música cristiana. Entonces, desconocemos la razón por lo que lo haya hecho, pero muchas personas se vieron impactadas, ¿verdad? Por esa decisión, porque decían, ¿cómo es posible que un joven tan talentoso, un joven que alaba a Dios, un joven que quizás yo lloré con sus cantos, ¿verdad? Con las alabanzas que él cantaba, ¿cómo es posible que ahora no quiera estar en esto, ¿verdad? Y es que debemos tener mucho cuidado a quienes les estamos asignando nuestra admiración. Y hoy que hay tanto acceso, ¿verdad? A tantas personas alrededor del mundo y también personas a nuestro alrededor, muchas veces cometemos el error de como subirlos demasiado, hablando en el aspecto de los talentos, ¿verdad? Recuerdo las palabras de Pablo que le decía a Timoteo que enseñara a hombres idóneos. Y para Pablo era más importante que las personas o los siervos fueran idóneos, o sea, fueran correctos en cuestión de carácter más que en cuestión de talento. Entonces, con el aspecto de los profetas o de las falsas maestros, quizás el error que hemos cometido es que hemos asignado mucho más valor, y no quiero que dar mal a entender de que no vamos a admirar o respetar a las personas, pero debemos tener cuidado que la razón por la que estamos siguiendo a las personas que estamos siguiendo será por su talento, será por lo bonito que cantan, por lo bonito que hablan, por lo bonito que se expresan, o porque realmente tienen un carácter espiritual como el de Cristo. Es un gran reto pues para nosotros como líderes, ¿verdad? También porque no queremos nosotros convertirnos en esos falsos maestros o falsos profetas, pero debemos tener cuidado en que nuestros referentes sean personas que tengan un carácter antes que un talento. Hace algunos días publiqué algo en mi WhatsApp que decía que lo importante no era el talento, porque el talento se puede desarrollar, sino que era el carácter, porque el carácter sí nos define verdaderamente. Entonces, como cristianos, por eso debemos esforzarnos y buscar cada día al Señor, ¿verdad? Hacer el esfuerzo por parecernos más al Señor. Ahí en la clase del discipulado vemos qué es el carácter, ¿verdad? Y es bien difícil el carácter que deberíamos tener como de Cristo. A veces decimos que hasta es imposible, pero que el Señor nos ayude a poder comportarnos de la manera como Él es, y pues que lo que tengamos que desarrollar como talentos lo hagamos durante el transcurso de nuestra vida. Entonces, eso quería mencionar, y pues ahí los dejo para que digan lo demás. En la actualidad hay una línea muy, muy delgadita entre la admiración y el dar prácticamente alabanza, y muchas veces estamos cayendo como iglesia en ese error, en pasar de admirar a una persona hasta cierto punto a adorarla. Tal vez no nos arrodillamos, no nos inclinamos ante las personas, porque sería el colmo, ¿verdad? Pero con nuestras actitudes muchas veces estamos dando demasiado honor al hombre, ¿verdad? Y sabemos que cuando comenzamos a hacer eso, nos perdemos del objetivo, porque todos debemos reconocer que el único que merece toda alabanza y toda adoración es el Señor, y de Él viene la sabiduría. Él ha dado talentos, Él constituyó, dice su palabra, apóstoles, maestros, profetas, evangelistas. Él los puso para el engrandecimiento del conocimiento de la palabra del Señor a la iglesia, porque el deseo de Dios desde un inicio es que nosotros podamos crecer espiritualmente, y por eso siempre hacemos hincapié cada vez que tenemos la oportunidad, en cualquier medio que estemos, la importancia de la palabra del Señor, de alimentarnos de la buena comida, ¿verdad? Que es la palabra del Señor. Y a mí me llamaba mucho la atención esas palabras de Jesús al inicio: que nadie os engañe,
y posteriormente él comienza a describir algunas de las situaciones que iban a surgir en estos tiempos y lo podemos ver, lo podemos notar años atrás, un par de meses atrás, todo lo hemos estado viendo, pestes, rumores de guerra, se levantarán reino contra reino, nación contra nación, sí, etcétera, ¿verdad? Pero a veces nos centramos más en esas cuestiones prácticamente que tienen que ver con lo terrenal, ¿verdad? Con la destrucción de la tierra y no ponemos mucha atención a lo que estamos hablando, que es lo de los falsos maestros y falsos profetas. Si Jesús le dio la importancia a esto, creo que nosotros también debemos dársela hoy más que nunca. Pablo escribió cartas a Timoteo, a Tito, y les escribió y les enfatizó acerca de los tiempos peligrosos. Y yo quiero compartir antes de seguir con Javi esta porción de la palabra de Dios, donde Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, verso 1, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y yo creo que estamos en estos postreros días, porque ahora el peligro no es o no significa tanto para las personas que no conocen del Señor. Cuando está hablando de tiempos peligrosos, está hablando de los tiempos peligrosos para la iglesia, porque hemos estado dentro de 4 paredes por mucho tiempo, hemos estado congregándonos por años, hemos estado levantando el nombre del Señor por mucho tiempo, pero pareciera muchas veces que tal vez nuestra vida ha estado un poco adormecida y tal vez por el paso del tiempo y decimos, sí, el Señor va a venir en algún momento de la vida, pero no creemos que va a ser ya mañana o dentro de una hora. Y a veces eso tiende a que nos acomodemos. Pero acá Pablo le advierte a Timoteo y le dice, debes saberlo, debes entender, debes tenerlo en mente, que van a venir tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impetuosos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. ¿Por qué Pablo le dice tiempos peligrosos? Por esa apariencia de piedad. Satanás no va a utilizar a las personas, y a veces tenemos esa idea de niños de que Satanás tiene 2 cachos, una cola y un tridente, pero realmente Satanás no se presenta ante nosotros como ese monstruo, porque obviamente si se presentara de esa manera decimos, es el diablo, vámonos. Pero él tiene una manera sutil de introducirse, de tratar de engañarnos. Su naturaleza es engañar, su naturaleza es hurtar, matar y destruir. Y él utiliza a personas con aparente piedad, con apariencia de buenas personas, y todas las características que leímos anteriormente están dentro de su corazón. Ahora, la pregunta es, ¿cómo vamos a identificar a estas personas? Exacto. ¿Cómo vamos a saber que estamos frente a un falso maestro, frente a un falso profeta? He ahí la importancia de conocer la palabra del Señor. Amén. He ahí la importancia de ser llenos del Espíritu Santo, porque estamos en tiempos peligrosos en los cuales cualquiera puede venir ante nosotros y podemos ser propensos a ser engañados. Entonces, todo esto que nosotros está en nuestro corazón transmitirles como iglesia, como hijos de Dios, como nuevos nacidos, es una preocupación latente en nuestra vida, porque esto no viene de la noche a la mañana. El reconocer a los falsos maestros y falsos profetas no viene de un día para otro, sino que es algo cultivado por mucho tiempo, es un estilo de vida, es una comunión directa con el Señor diariamente, es el estudio de la palabra conscientemente, con hambre y sed de justicia, es la búsqueda en oración, es el anhelo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es por gusto, iglesia, el Espíritu Santo no solamente es nuestro consolador, sí, Él lo dejó para consolarnos y no lo vamos a negar, pero también nos da poder, nos da autoridad, nos da dominio propio para saber reconocer este tipo de personas que estamos actualmente
evidenciando en muchos lugares. Sí, como dice Mónica, esto, hermano, se va a poner bueno, en el sentido que prácticamente hay una cantidad de características de los falsos maestros. Nosotros estudiamos en nuestros devocionales familiares cuestiones de esta naturaleza. Estamos estudiando las cartas que Pablo escribe a Timoteo, a Tito, y se van a dar cuenta, vamos a compartir con ustedes, vamos a ampliar esta información de características increíbles, súper interesantes de cómo está operando el falso profeta, el falso maestro, aún dentro de las mismas congregaciones. Entonces, por eso es importante el estudio de la palabra del Señor. Pero como les hemos dicho, esto es solamente una pequeña introducción de todo lo que se viene de un estudio completo para gloria y honra del Señor. Estamos orándole mucho a Él, pidiéndole sabiduría y tratando de preparar todo el material. En honor al tiempo, nosotros quisiéramos decir mucho más, pero voy a avanzar en otro elemento. Como decía Mónica, ha leído algunas señales que van a dar lugar a la idea de la venida de Cristo Jesús. Ahí mencionaba el versículo 6, dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Pero mire esto, mirad que no os turbéis. Hay dos elementos aquí. Número uno, no os turbéis. En cierta oportunidad compartíamos en nuestra iglesia acerca de este tema también. Y decíamos, lo que Jesús, bueno, la primera advertencia es no se dejen engañar. Esa es la primera advertencia de Jesús ante los tiempos finales. Cuidado, no se dejen engañar. Y la siguiente advertencia de Jesús es no se turben, no perdamos la quietud, la paz, no nos desconfiguremos, no perdamos de vista el objetivo. Y esto va acompañado de lo siguiente. Miren lo que dice la segunda parte de este versículo 6. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Yo estoy pensando en esto, meditaba esto y el Señor hablaba a mi corazón esto. Dios no está improvisando. O sea, todo lo que está pasando es necesario que todo esto acontezca. Es parte del plan de Dios. Es como allá en el jardín del Edén, Adán y Eva desobedecieron a Dios, pero a Dios no lo agarró por sorpresa. No dijo, oh Dios, no, Dios no se sorprendió y dijo, Adán, pecaste, Eva. No, a Dios no le ha tomado nada por sorpresa. Dios tiene un plan perfecto. Y quiero que concluyamos en esta idea por cuestiones de tiempo. José quisiera que nos compartiera un poco acerca de eso. Dice, es necesario que todo esto acontezca. Es necesario. Hay un plan. Dios tiene un plan perfecto. Y la amada iglesia, usted y yo, estamos dentro de ese plan perfecto. Dios no quiere que ninguno de sus hijos se pierda, que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que los maestros falsos o los falsos maestros engañen a sus hijos. Ese no es el plan de Dios. Por eso nos advierte, cuidado, no se dejen engañar. Y también nos dice, no se turben. Dios tampoco quiere que estemos desesperados, que estemos desenfocados, que estemos abatidos, preocupados, comiéndonos las uñas. No, Dios tiene un plan. Es necesario que todo esto acontezca. Hay un plan de Dios porque Él no está improvisando. Pero escuche esto, pero aún no es el fin. Aún no es el fin. Hemos visto muchas cosas, guerras, rumores de guerra, hambre, pestilencia, y todo eso lo hemos visto. Creo que no necesitamos ser grandes escatólogos para entender que muchas de estas cuestiones ya las hemos vivido. Pero la palabra del Señor y esta palabra de ánimo, recíbala. No nos turbemos, no nos preocupemos, no nos desesperemos, no perdamos la cordura. Veamos siempre al blanco perfecto que es Cristo, porque Él tiene un plan perfecto para todos y cada uno de nosotros. Y con eso quiero ir aterrizando. Quiero dejar el espacio a José para que nos comente acerca de esto y luego con mi esposa vamos a ir cerrando este tiempo porque ya nos ha avanzado la hora. Pero esto, hermanos, es un
pequeño vislumbre de lo que vamos a estar compartiendo los días miércoles a través de la palabra del Señor. Sí, hay algo bien importante en este versículo 6 que pues ya lo han mencionado, ¿verdad? Que es la parte en que Jesús llama a los discípulos a que no se turben, que no se aflijan por las cosas que van a suceder. Y Jesús dice, pero es necesario que esto acontezca. Y quizás esa es la parte que a nosotros nos cuesta, ¿verdad? Como hijos de Dios, en medio de una crisis, en medio de un problema, en medio de una pandemia, estamos preguntándonos por qué, ¿verdad? ¿Por qué, Señor, suceden estas cosas? Y estamos preocupados, afligidos, y es normal, ¿verdad? Pero recordemos que muchas de las cosas que hoy están sucediendo son necesarias que sucedan. Entonces no debemos, si bien es cierto, tenemos que estar siempre intercediendo, ¿verdad? El Señor, orando para que Dios fortalezca nuestras vidas, para que Dios salve a más personas que todavía no le conocen. Nosotros también trabajando para ser parte de esta misión de predicar el evangelio a las personas, pero también debemos recordar que todas estas cosas que están sucediendo también son cosas que tienen que suceder. Entonces, en medio de todo, no debemos preocuparnos, no debemos turbarnos, como dice Jesús en esta parte, pero recordemos, ¿verdad? A veces nosotros hacemos estas preguntas de por qué las cosas tienen que ser así, o muchas personas dicen, ay, que Dios es malo, ¿por qué Dios permite estas cosas? Sino que más que, obviamente Dios no es malo y Dios no lo hace o no lo permite para poder entorpecer la vida de las personas, sino que al contrario, estas son oportunidades que las personas podemos tener para acercarnos al Señor. Hoy en medio de esta situación que estamos pasando del virus, sé de muchas personas que ahora pues han decidido rendir su vida al Señor. Para nosotros, pues, nuestra comunión con Dios quizás ha mejorado, ¿verdad? Quizás hoy oramos más, quizás hoy leemos más la Biblia. Entonces, muchas veces también estas cosas son necesarias para que nosotros podamos acercarnos más a Dios y para que también el nombre del Señor sea predicado y escuchado en muchas partes. Retomando lo que decía Mónica, de que hicimos el día de ayer, ¿verdad? De cantar al Señor. Muchas personas quizás podrían decir, ¿y qué vamos a lograr cantando? Quizás no logramos nada. Claro que sí, logramos mucho, porque el nombre del Señor es exaltado y el nombre del Amén. Señor es escuchado por muchas personas. Es muy hermoso. Nosotros por aquí pusimos una bocina y se escuchaba, ¿verdad? Y quizás uno dice, uy, no quiero incomodar a la gente, pero al mismo tiempo, si lo voy a incomodar con el mensaje de Dios, prefiero incomodarlo de esta manera, ¿verdad? Y que puedan escuchar cómo exaltamos al Señor y que puedan escuchar este mensaje. Así que sí, si hacemos este tipo de cosas con el fin de proclamar al Señor, de anunciar su nombre, hagámoslo sin temor, para que en este tiempo de angustia, en este tiempo de problemas, podamos exaltar al Señor y que las personas puedan escucharle. Hoy que hay mucha incertidumbre, mucho temor, las personas nos volvemos como más sensibles a escuchar. Y por ese lado, gracias a Dios, ¿verdad? Por las pruebas, incluso la Biblia dice así, ¿verdad? Que a veces la prueba produce muchas cosas, la paciencia, ¿verdad? Y para que la obra sea completada. Entonces, muchas veces estas pruebas nos van a ayudar a acercarnos al Señor y por ese lado hay que verle el lado amable, como dicen, a las cosas difíciles. Así que lo dejo para que continúe. Sí, realmente es algo maravilloso el amor de Dios, ¿verdad? En todo esto, como decía Javier, todo está dentro del perfecto plan del Señor de salvar a la iglesia, de redención de la humanidad. Y en el corazón de Dios siempre está el hecho de no querer que nadie se pierda, ¿verdad? Como dice su palabra, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y algunos tienen por tardanza la venida del Señor, pero ahí dice también en su palabra que Él es fiel, ¿verdad? Que Él no ha venido no porque no quiere, sino porque Él desea que todos podamos proceder al arrepentimiento.
Y todo lo que usted pueda hacer, hermano, yo le animo que lo haga, aunque piense, esto que voy a hacer, no, nadie se va a fijar o no es algo insignificante. Realmente Dios puede usar su vida de una manera poderosa. Nosotros podemos testificar el día de ayer que estuvimos ahí en la terracita de la casa. Los vecinos salieron algunos y estaban escuchando, ¿verdad? Que estábamos orando, que estábamos cantando al Señor. Nos saludaron. Nos saludaron. Esas pequeñas cosas son grandes, marcan la vida de las personas, y lo importante no es qué es lo que van a decir los demás, lo importante es cuál es el granito de arena que nosotros estamos poniendo en estos tiempos difíciles. Y para finalizar mi participación, estaba pensando qué debemos de hacer como iglesia, qué debemos hacer en este tiempo, en estos tiempos peligrosos. Pablo también le aconsejó a Timoteo y le dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y también dice en otro versículo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hay dos consejos que le dio el apóstol Pablo. Persiste tú en lo que has aprendido y oído. No sé cuántos de los que están escuchando desde pequeños han sabido las sagradas escrituras como Timoteo, pero si no es desde niños, si recién usted recibió al Señor, lo importante es persistir en nuestra fe, seguir aprendiendo en la sana doctrina. Persiste a pesar de cualquier influencia que pueda venir externa a nosotros, a pesar de que podamos pensar que las personas son confiables muchas veces. Persistamos en la palabra del Señor, en la sana doctrina. Y número 2, predica a tiempo y fuera de tiempo. No es que la palabra del Señor no llega a tiempo, pareciera un poema o algo así. No, la palabra del Señor es una semilla que es implantada en los corazones de las personas. Y así como la parábola del sembrador que Jesús en su momento explicó, que algunas de esas semillas cayeron entre espinos, otras cayeron en buena tierra y dio fruto al 100%. Nuestro deber como iglesia es predicar. Nuestro deber como iglesia no es fijarnos en que si está creciendo o no está creciendo. En cierta medida sí, porque debemos tratar de ayudar a que esa plantita vaya creciendo a través del estudio de la palabra del Señor, pero no vamos a desmoralizarnos por eso. Nuestro deber es predicar, instar, instruir, exhortar, animar a todas las personas que puedan acercarse al Señor, y este es el tiempo que no podemos desaprovechar como hijos de Dios. Amén. Vamos a tener un tiempo de oración y, como decía nuestra hermana Celina en uno de sus comentarios, vamos a pedirle discernimiento al Espíritu Santo. Le vamos a pedir que nos ayude a discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y vamos a pedirle también al Espíritu de Dios que nos ayude a entender, a interpretar correctamente las Sagradas Escrituras, porque allí en la palabra del Señor está la fuente de conocimiento, la fuente de sabiduría que nos hará sabios para salvación. Y como dice también Mónica, vamos a pedirle al Señor para que el propósito de Dios a través de estos tiempos, que como dice la Escritura, que es necesario que esto acontezca, que el propósito de Dios se cumpla. Actualmente solo estamos viviendo, mis amados hermanos, estamos viendo nada más la punta del iceberg, por así decirlo, como una frase que tal vez ustedes hayan escuchado. Estamos viendo nada más una pequeña parte. Todo lo que viene de ahora en adelante va a afectar nuestro país, el mundo. Ya nada va a ser igual como lo conocíamos. Entonces, por eso es importante que la palabra del Señor, que el Espíritu Santo encuentre un lugar en nuestra vida y no nos detengamos de seguir predicando. Cerraron los templos, las 4 paredes están cerradas, pero la iglesia sigue predicando. Usted y yo somos la iglesia, el cuerpo de Cristo.
Vamos a pedirle por esas tres cosas al Señor: discernimiento de su palabra, para que Él nos ayude a entender lo que es de Dios y lo que no es de Dios; discernimiento para entender su palabra, y también para seguir predicando sin detenernos hasta que Cristo venga. Porque todo lo que viene no nos debe de sorprender, no nos debe turbar, no nos debe desesperar, no nos debe engañar o arrastrar, porque nuestra mirada está en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe.